La historia es la siguiente. Principalmente, ¿qué significa analizar datos? Obviamente, un tema muy básico que yo creo que siempre se habla, que es el planteamiento de los objetivos. Preguntas tipo que nos tenemos que hacer, recolección de datos, análisis e interpretación, ¿no? Fundamentalmente, bueno, una historia sencilla de manejar, ¿no? Desde el punto de vista de historia. ¿Qué es lo que... ¿Qué significa, no? Analizar datos. Todo el mundo sabemos, o sea, todo el mundo estamos probablemente y cada día más en nuestro día a día, en nuestra profesión, incluso en nuestra vida personal, si queremos decirlo de alguna manera, estamos rodeados de datos. Principalmente porque lo que estamos haciendo todo el día es tener contacto con plataformas. Que cada día obviamente son más, que nos solucionan más bueno, momentos de la vida, formas en las que hacemos las cosas, nuestros hábitos cambian gracias a que, bueno, existen nuevas soluciones que nos permiten, bueno, hacer las cosas como nos gusta, ¿no? Y realmente, por debajo de todo esto, lo que hay son una ingente cantidad de datos increíble. Por ejemplo, pensemos en lo que hacemos todos los días en, no sé, en cualquier plataforma de red social, ¿no? En Facebook o en Instagram. O cuando, por ejemplo, pedimos un Uber, o, por ejemplo, cuando estamos solicitando, no sé, la búsqueda para irnos a un hotel durante un fin de semana. Cualquiera de las cosas que estamos haciendo habitualmente, aunque son plataformas, realmente lo que hay debajo son datos. Y son enormes cantidades de bases de datos que lo que están haciendo de manera continua es, bueno, procesando esa información para ofrecernos de la manera más sencilla para nosotros como usuarios qué hacer, ¿no? Qué decisiones tomar. Por lo tanto, es algo que nos es muy cercano, porque básicamente todos los días estamos en este tema. ¿Qué es lo difícil? Extraer bueno, la famosa palabra insights, ¿no? Es decir, ¿qué queremos de ahí? O sea, por ejemplo, cuando estamos pidiendo, por ejemplo, un Uber, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Pues que básicamente lo que estamos haciendo es, bueno, pedimos un Uber y sabemos que en ese momento, donde estemos situados, ¿qué nos dice? Pues porque puede tardar 1 minuto, 3, 5 o 20 minutos, ¿no? Ese momento es en el que decidimos, bueno, pues espero o tomo una alternativa, ¿no? Esa acción tan sencilla que ahora nos parece tan, bueno, tan parte del día a día, es lo que realmente por bajo lleva enorme trabajo de mucha gente, mucha tecnología y mucha integración de datos para que eso suceda de una manera tan sencilla, ¿no? Obviamente, la tecnología está por debajo, pero yo soy de los que defiendo y no sé dentro de 20 años, pero todavía ahora sigo pensando que gran parte de todo lo que existe debajo de lo que significa analizar datos es un equilibrio entre los procesos de automatización, recogida de datos, etcétera, y al final creo que lo más importante, que es el valor de las personas. Porque al final las personas lo que tenemos y lo que hacemos generalmente, tenemos percepciones sobre las situaciones, sobre las personas, sobre el entorno, sobre las marcas, sobre cualquier cosa, ¿no? Y eso es algo que básicamente es intrínseco a la persona. Por lo tanto, y algo que, bueno, por mi profesión hago habitualmente, una misma base de datos, cuando la analizan 2, 3, 5, 10 personas diferentes, la misma base de datos, con el mismo briefing, con la misma forma de pensar, con la misma forma de utilizar esa base de datos, con la misma, exactamente el mismo proceso, habitualmente, y eso llevo ya 8 años aproximadamente haciendo un test de manera muy frecuente, habitualmente el resultado es diferente. Y la gente se sorprende porque la gente muchas veces piensa que si tengo los mismos datos, tenemos el mismo briefing, nos estás diciendo cómo hacer las cosas a todos por igual en el mismo momento, de la misma manera, lo que sucede efectivamente es que al final hay algo que es lo más importante de todo, que es la interpretación de los datos. Por ejemplo, yo puedo estar esperando un Uber y me puede decir el Uber que son 3 minutos y para mí en un momento determinado puede ser, bueno, muy poco tiempo. Para otra persona en un momento determinado puede ser mucho tiempo. La interpretación de cómo son las cosas es lo que hace diferente todo este mundo. Y es donde las personas, el valor de las personas se anclan.
Obviamente todo el tema de la tecnología, ¿no? Todo el tema de lo que significa la recolección de datos, la estandarización de datos, la conexión de datos, toda la parte de data management, eso es un tema de procesos. Y los procesos pues se automatizan, obviamente. Todo lo que sea automatizable se va a automatizar. Sin embargo, hay un concepto que es el de cómo nosotros percibimos las cosas en cada momento, ¿no? Y dependiendo, pues, obviamente del entorno también. Esa percepción hace que, por ejemplo, haya veces que una visualización para una persona puede ser relativamente sencilla y para otra, pues, extremadamente compleja. Por lo tanto, justamente el hecho de las percepciones como individuos va a hacer siempre que el tema del análisis de datos va a tener un componente muy, muy grande de lo que significa la persona que está detrás del manejo de esos datos, ¿no? Y obviamente, pues la visualización es probablemente uno de los temas que más ha avanzado en los últimos años y es uno de los temas donde todo el proceso de gestión de datos al final debería estar saliendo pues con una visualización relativamente sencilla para que las personas podamos básicamente hacer una cosa, que es decidir qué hacer, ¿no? Fundamentalmente. Planteamiento de los objetivos, pues básico, aquí no voy a entrar mucho, es lo que se dice en cualquier trabajo, a cualquier nivel, ya seas CEO, ya seas Managing Director, ya seas Manager, ya seas técnico, ya seas Trainee. ¿Qué te dicen siempre? Hay que pensar de forma clara y sobre todo qué queremos conseguir, cuál es el objetivo, ¿no? Esta obviedad generalmente en el entorno profesional se pierde de manera muy clara, muy rápida y hace que obviamente los caminos sean mucho más difíciles de lo que inicialmente parecen, ¿no? Y obviamente, o sea, y por ejemplo, si decimos, no sé, imaginaos que somos una compañía de marketing, somos una compañía de, no sé, de moda, por ejemplo, ¿no? De ropa y lo que queremos finalmente lo que queremos siempre como marketing es que el impacto de la inversión que generamos pues tenga un efecto, ¿no? Un impacto en ventas. Pero obviamente para que la gente compre un producto hay muchas formas de llegar a ellos, ¿no? Por ejemplo, pues está una discusión pues de si hay que invertir mucho dinero en branding o no, discusión de si he de decidir que mi inversión vaya sobre todo a performance o no. Y obviamente todo depende al final de cómo las personas percibimos pues, las marcas, ¿no? Por lo tanto, aunque queramos, por ejemplo, imaginaos en una campaña pura de performance, la pregunta es, ¿debo tener algún objetivo de branding previo? Y ese concepto hay que tenerlo súper claro. Obviamente, para tenerlo claro, tenemos que también entender si cuando metemos dinero en branding, por ejemplo, hay un impacto en performance. Si no entendemos eso y ni nunca vamos a hacernos esa pregunta, es muy difícil que vayamos a tener una respuesta. Por lo tanto, es muy difícil que aprendamos, por lo tanto, es muy difícil que sepamos gestionar bien los presupuestos que tenemos desde marketing. Y eso es una rueda, básicamente, que se retroalimenta. Por lo tanto, lo primero es, ¿qué objetivo quiero? Ok, quiero vender $100 de mi producto. Perfecto. Y ahora la pregunta es, ¿cómo voy a hacer que esos $100 puedan venderse, ¿no? Y por lo tanto hay que mapear los indicadores, ya sea, pues eso, si lo que queremos son suscriptores, queremos ventas, queremos tráfico, porque a lo mejor queremos tráfico a nuestra web porque sabemos que tenemos un producto muy bueno, la experiencia de usuario es muy buena y sabemos que si llegan 100 personas, 50 van a ir al siguiente paso. En otros sitios a lo mejor resulta que de cada 100 personas necesitan, no sé, solamente un 20 o un 15% llegar a un siguiente paso, ¿no? Por lo tanto, es muy importante entender bien cómo tenemos que meter los indicadores y no de forma aislada. Es decir, no vale decir quiero vender 100. Es decir, quiero vender 100 y detrás es donde viene todo el tema estratégico sobre cómo poder llegar a vender esas 100 unidades, $100 o lo que sea. Por lo tanto, obviamente, un básico, objetivos, ¿no? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Fundamentalmente, hay un tema, hablábamos de las percepciones. Y las percepciones, siempre cuando hablas sobre todo en el entorno profesional, ¿no? La palabra insight. La palabra insight probablemente, junto con performance, son dos de las palabras, y ahora mismo, pues en los últimos 5 o 10 años, engagement, ¿no? Son de las palabras que más se utilizan en las conversaciones profesionales. Sin embargo, es muy difícil encontrar realmente
personas, entornos que realmente generen insights. Porque muchas veces lo que hacemos es confundir lo que es un análisis descriptivo de, bueno, pues esto ha subido un 20%, ¿vale? Las ventas durante el tercer trimestre han subido un 20%, a decir, ¿y por qué subieron las ventas? ¿Cuál es la razón por la cual, ¿no?, las ventas suben? ¿O por qué la gente ha dejado de comprar este producto? ¿Por qué la gente compra mucho más este producto? Eso que fundamentalmente por debajo, ese tipo de preguntas que tienen respuestas generalmente asociadas al comportamiento de las personas. Eso es muy complicado. Generalmente lo que habitualmente ofrecemos en los días a días, en el día a día de nuestro trabajo, es sobre todo análisis descriptivos, pero no generamos muchos insights. Los insights son complicados de sacar, necesitas mucha información, mucha dedicación para entender si lo que estás extrayendo de ese mundo de los datos, de esa gran base de datos, es algo que te va a decir, wow, aquí hay algo diferente. Esto me está permitiendo ir a las personas, contarles algo de manera diferente, ¿vale? Por lo tanto, ellos van a ser receptivos para comprar mi producto, para mi servicio, lo que sea. Es lo que estamos hablando. Generalmente somos personas y obviamente es un entorno cualitativo donde las motivaciones, las creencias, actitudes y valores, obviamente es siempre muy vinculado a lo que significa el entorno emocional, ¿vale? A la parte irracional, realmente es lo que nos mueve. Obviamente el avance de la tecnología lo que ha hecho es que cada vez haya más datos transaccionales, mucho más datos de lo que significa básicamente que las cosas sucedan, es decir, transaccional. Aquí hay 100 personas, aquí hay 100 ventas, aquí hay 100 registros.